Un plan perfecto. La semana pasada empezamos hablando de un tema que era ¿qué? ¿Qué hablamos la semana pasada? Empieza con C y termina con compasión. Compasión. Estamos hablando de la compasión y hablamos de cómo Jesús es el modelo perfecto de la compasión. Cómo el Padre tuvo compasión, y parte de su plan perfecto era sacrificar a su Hijo para que Él resucitara. Hoy estamos en la semana 2 de esta serie y la próxima semana es el domingo de domingo de resurrección. Entonces vamos a celebrar que servimos a un Dios que no está muerto. Es un Dios que está vivo, que vive y que reina y que viene por su iglesia. Hoy es el domingo de Ramos. ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué es el domingo de Ramos? Jesús entraba a Jerusalén, ¿cierto? Yo quiero que ustedes tomen un momento y piensen en una persona humilde. ¿Quién viene a su mente cuando ustedes piensan en una persona humilde? Tu abuelo, aparte de Jesús, tu abuelo, tu amigo, tu tío. ¿Quién tiene a alguien que puede decir, wow, esa persona brota humildad? Usted conoció a un pastor y conoces a otro. ¿Y qué características tiene esa persona humilde? ¿Qué lo hace ser humilde? Ese pastor va a donde sea que lo necesiten, él nunca pone un pero. ¿Qué más demuestra una persona humilde? ¿Qué otra característica tiene alguien que es humilde? Es compasiva. Se junta con el pueblo sin mirar qué tienen o quiénes son o a dónde están o si yo debo entrar a esa reunión o no. ¿Y cómo luce una persona que le falta humildad? Altiva, una persona que no tiene humildad. Orgullosa, altiva, es alguien arrogante, prepotente, no quieres estar alrededor de esa persona, no escucha consejos, ¿cierto? No acepta críticas constructivas. Y hoy vamos a ver un ejemplo de la humildad. Hoy vamos a ver la parte 2 de 3 de esta serie, Un plan perfecto, y el mensaje de hoy se llama Entrada triunfal. La entrada triunfal, ¿qué significó para esas personas que estuvieron ahí, para la humanidad, y qué significa para nosotros eso que sucedió en ese momento? Vamos a orar y le voy a entregar este mensaje para que no sea yo hablando, porque si soy yo voy a decir algunos disparates. Señor, te doy gracias por esta noche, Padre. Te doy gracias por esta oportunidad de poder entregar tu palabra a tu pueblo. Te pido que sea tu Espíritu Santo poniendo carbón caliente en mi boca para poder hablar lo que tu Espíritu quiere hablarle a tu pueblo. Te damos gracias porque nos has dado un lugar, una oportunidad aquí para escuchar tu voz, tu palabra y aprender de lo que tú nos quieres revelar y hablar a nuestros corazones en esta noche. Te entregamos este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: ¿cuáles son algunas de las consecuencias si yo no soy humilde? Si yo decido vivir una vida en arrogancia, una vida en mis propias fuerzas, ¿cuáles son las consecuencias de vivir de esa manera? Número 1, separación de Dios. Una persona que le falta humildad es una persona orgullosa. ¿Qué fue lo que nos sacó del jardín en el principio de la humanidad? El orgullo. Querer ser igual que el creador del universo. Una consecuencia de yo decidir no ser humilde es que yo me separo de Dios. En eso empiezo a vivir una vida en mis propias fuerzas. Cuando tú vives tu vida tratando de buscar tú la solución, tú la oportunidad, tú la puerta abierta, tú el trabajo, tú el llamado, nos cargamos de cosas que no tenemos que cargarnos
porque hemos decidido no ser humildes. Si en algún momento, y más adelante vamos a ver lo que dice Jesús sobre las cargas. Si yo decido vivir mi vida de mi manera, de lo que yo pienso que debe ser, es una manifestación de mi falta de humildad. Y eso trae consecuencias. La primera, separación de Dios. La segunda, vivir en mis fuerzas y tener que cargar cosas que no necesito cargar. Y la tercera, escuchen bien, traficamos con Satanás. ¿Por qué? Porque he decidido no ser humilde como Jesús. Significa que lo opuesto de la humildad es el orgullo. ¿Quién es el más orgulloso? Es Satanás. En el momento en que yo decido, no, es que yo sé más que esa persona, y tengo una falta de humildad, yo estoy abriéndole la puerta a Satanás para que él venga y él trafique conmigo por mi propia decisión. Y el antiveneno, o sea, si yo decido no ser humilde, ¿cómo yo me curo de eso? El antiveneno para el orgullo es la humildad. Ese es el antiveneno. Lo que sucedió en el principio de la humanidad fue que ellos fueron expulsados del jardín porque decidieron comer donde no tenían que comer, y ahí el pecado entró en nosotros y hasta hoy estamos pagando las consecuencias. Para yo poder sanar eso, el orgullo que hay en mí, necesito tomarme el antiveneno que se llama humildad. El antiveneno. ¿Por qué ustedes piensan que es importante para una persona ser humilde? Si yo no soy humilde, ¿cómo voy a ver los planes de Dios cumplidos en mi vida? No los voy a ver. La verdadera humildad en una persona es algo, una persona humilde nunca tiene que decir, es que yo soy humilde. Una persona humilde, la humildad habla por ella, brota por sus venas sin que tengan que decir mucho. Y yo busqué, porque ustedes saben que a mí me gusta buscar las definiciones de las palabras y vamos a hablar de ellas. La definición de la humildad es esto: una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones, debilidades y obra en consecuencia. La humildad está relacionada con la aceptación de nuestros defectos, de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones. Si yo te pregunto a ti, dame un ejemplo de un defecto que tú tienes, ¿pudieses dármelo? Si yo te pregunto, dame una debilidad que tú tienes, ¿pudieras decirme, yo soy débil en esto? ¿Caigo en este pecado? Si yo te digo, dame una limitación que tú tienes, ¿la puedes identificar? Por ejemplo, una limitación mía es que yo no soy bueno en tecnología. Por eso me ayuda Enrique, me ayuda Mateo, me ayuda Marco, porque yo no soy, eso es una limitación, no es mi fuerte. Yo reconozco que tengo esa limitación. El ser humilde es poder reconocer que yo tengo defectos, que yo tengo debilidades, que me voy a equivocar. Una persona humilde tiene la capacidad de decirte, hey, te amo, pero un día te voy a fallar. Un día posiblemente te voy a herir. Y vas a tener que tener una encrucijada en ese momento y decidir si me vas a perdonar o no. Porque tengo defectos, tengo debilidades, tengo limitaciones. Somos seres humanos. La palabra humildad viene de la palabra humus, que significa suelo. Y es lo opuesto a la soberbia. Una persona que le falta humildad se enfoca más en lo que dicen de la persona de lo que dice Dios de ella o de él. Y hay un término en esto, antes de entrar en la palabra de Dios, que quiero explicarles, que es diferente al orgullo y se llama la falsa humildad.
es similar, son synonyms, son sinónimos. Pero ¿cómo se ve la falsa humildad? Les voy a dar un ejemplo. La falsa humildad es: yo llego a la iglesia temprano, empiezo a servir, empiezo a hacer, porque estoy buscando algo más. Estoy buscando la aceptación, estoy buscando la aprobación del pastor, de los líderes. Estoy buscando una posición, estoy buscando un título. No, es que yo quiero que me unjan como apóstol. Eso es falsa humildad. Es hacer algo no genuinamente haciéndolo, es hacerlo porque estás esperando algo a cambio. Esa es una falsa humildad. Ustedes se recuerdan cuando los discípulos, la mujer le había derramado el perfume sobre Jesús y los discípulos le dijeron: Jesús, ¿por qué dejaste que ella derramara ese perfume? ¿Por qué no agarramos ese perfume y lo vendemos y usamos el dinero y se lo entregamos a los pobres? Falsa humildad. Querían impresionar a Jesús, querían demostrar que eran buenos. ¿Por qué no agarramos ese dinero y lo ofrendamos a los pobres? Cuando esa mujer tenía algo íntimo en ese momento, que quería entregarlo todo a Jesús. Eso es un ejemplo de la falsa humildad. Y ahora vamos a ver lo que pasó en la entrada triunfal. Mateo capítulo 21 versículo 1. Mateo 21 versículo 1 dice así: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, Jesús le dijo, y cuando entren verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien te pregunta qué están haciendo, por qué se están robando el burro, dice Jesús, si alguien le pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces los permitirá llevárselos de inmediato. ¿Ok? Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde. ¿Es qué? ¿Es qué? Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó ahí. Increíble. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él. Y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Por qué Jesús escogió un burro? Lo más humilde que hay es un burro. El burro significa asno, bruto, no muy inteligente, algo rudo, algo terco. Era un instrumento en el plan de redención del Padre, ¿cierto? Era la profecía mesiánica cumplida. Hay más de 330 profecías de que Jesús
es el Mesías. Esta es una de ellas. Nos ayuda a identificar que Él es el Mesías prometido. Eso viene de Zacarías capítulo 9, versículo 9. En el Viejo Testamento dice lo siguiente: la venida del rey de Sión. Esto es muchos años antes que Jesús viniera. Dice: alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Un burro en estos tiempos era un animal que se utilizaba para el trabajo. ¿Por qué no eligió Jesús un caballo? Número uno, porque decía burro en la profecía. Pero ¿por qué más? El caballo era un animal que representaba ¿qué? Guerra. Guerra. Por eso Jesús en su primera venida vino sobre el burro. Y si leen el libro de Revelación, de Apocalipsis, dice que Él viene montado en un caballo blanco en su segunda venida. A mí eso me fascina. Jesús no fue un conquistador militar, por eso no se montó en un caballo. Es como si ustedes entraran a una ciudad desconocida, a una ciudad peligrosa de tu país, y entras en un pickup truck F-150 normal, o entras en un Cadillac Escalade negro blindado por todo con vidrios de este tamaño que te pueden tirar y no van a tocarlo. Esa es la comparación. O sea, Él entró al pueblo de Jerusalén montado en un burro. Eso cada vez que pienso en eso digo wow. O sea, ese es el ejemplo. Él no pidió una limusina. Yo me pongo a pensar, yo digo, si yo probablemente hubiera sido Jesús, yo digo, no, tráigame el caballo más lindo que hay, negro o blanco. Tráeme un caballo blanco, vístamelo de rubí, de perlas, de diamantes, disfrázamelo, póngame las trencitas en el caballo, yo lo hubiera vestido. O sea, ponte a pensar, teniéndolo todo, Él dijo, tráigame el burro. Estoy seguro que si nosotros hubiéramos estado en la posición de Jesús, hubiéramos elegido en ese tiempo el caballo más lindo que había en toda la ciudad. Por lo menos yo confieso que probablemente yo hubiera hecho eso. La humildad del carácter de Jesús es un modelo para nosotros estudiar, implementar y vivir todos los días. El carácter de la humildad de Jesús. La humildad de Jesús fue revelada en que Él no tenía un burro. Él no tenía un animal. Él tuvo que ir a pedirlo prestado. Decir, hey, vayan a esa ciudad, busquen ese burro y tráiganmelo. Ni lo tenía Él, no era de Él. Ni eso tenía, aunque lo tenía todo. Estudiando esto, me trajo mucha no revelación, o sea, me llamó la atención lo que pasó en el versículo después que Él llegó a Jerusalén. Él llegó a Jerusalén y mira lo que pasó en el versículo siguiente, versículo 12, Mateo 21, versículo 12. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. La humildad no es debilidad. La humildad no es debilidad. Una persona humilde no significa que no tiene carácter. Ahí está viendo, entró a Jerusalén
en el burro y en el siguiente momento estaba revolcando las mesas diciendo, estaba enojado, estaba bravo, tenía ira. Decía, eso no es el propósito del templo de Dios. Tener humildad no significa que te falta carácter. Mucha gente interpreta una persona humilde como una persona débil, una persona que no tiene carácter, y no es así. Aquí está el ejemplo perfecto. Una persona humilde aprende a depender al 100% de Dios. Se somete a la voluntad de Dios. La palabra dice, Señor, decrease me so you can increase. O sea, yo quiero menguar para que Él pueda incrementar. Eso es lo que Jesús hizo. Una persona humilde reconoce que él o ella no puede, pero Dios sí puede. Mira lo que dice Mateo 11:28. Mateo capítulo 11 versículo 28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Te acuerdas que hablamos de cargas? Una de las consecuencias de querer hacer las cosas de tu manera es que te sientes cansado, te sientes cargado, te sientes frustrado. Dice, y llevan cargas pesadas, y yo Jesús, dice, les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo, Jesús, es el único autorizado de decir, soy humilde. Porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Él pudo decir, yo soy humilde, porque Él es y fue perfecto. Él es la imagen de la humildad. En el diccionario, cuando la buscas, es Jesús. Él es humilde. Entre más aumenta el favor de Dios en tu vida, más debe aumentar tu humildad. Entre más tú ves las bendiciones de Dios llegando a tu vida, más tú ves a Dios transformándote, más tú ves que Dios te está bendiciendo por tu obediencia, por tu sanidad, por tu restauración. Entre más tú eres consciente que tú dices, wow, el Señor me está bendiciendo. Yo lo reconozco, yo lo veo. Más tiene que aumentar nuestra humildad. Pero normalmente pasa lo contrario, lo opuesto. Entre más Dios me confía, más nos elevamos, más caros son la ropa que compramos, más caros son. Y no estoy diciendo que tener ropa cara es malo. A mí me gustan las cosas buenas. A mí eso, como tú te vistes, no demuestra si eres humilde o no. Tú puedes vestirte súper bien con un saco y corbata y ser humilde. Tú puedes vestirte con los pantalones rotos, como yo a veces los domingos, igual. No estoy diciendo que soy humilde, es un ejemplo de cómo tú te vistes. Jesús no se vestía como se vestían los fariseos, los religiosos. Él se vestía totalmente diferente. ¿Por qué? Porque una persona humilde está mandando un mensaje a través de cómo se viste. Y Jesús lo modeló. Mira lo que dice Proverbios 15:33. Proverbios capítulo 15 versículo 33, Nueva Traducción Viviente, dice: el temor del Señor enseña sabiduría. Si yo temo a Dios, no de un temor de miedo, sino un temor de reverencia. Si yo temo al Señor, el temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra. Proverbios capítulo 15 versículo 33. El temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra. ¿Quién te va a honrar? Dios primero. Y después que Dios te honra, te van a honrar las personas en la tierra, porque Dios te ha honrado porque has sido una persona que ha decidido vivir en humildad. Yo todos los días le pido al Señor que me ayude a identificar en qué no he sido humilde. Le pido, Señor,
enséñame, porque por mucho tiempo me faltaba la humildad y no era consciente de que estaba viviendo en ese estado. Tenía dinero, tenía negocio, tenía carros, tenía muchas cosas mundanas, pero realmente yo no era una persona que practicaba con intencionalidad la humildad. ¿Quieres saber si eres humilde? Analiza cómo tratas al mesero la próxima vez que vas a comer a un restaurante. Y esto no es bíblico y me pueden criticar porque a veces me critican en YouTube y la iglesia no tiene ni 100 miembros todavía. Y digo, wow, imagínate, Edgar, cuando tengamos 1000 miembros, ¿cómo me van a tirar? Pero no me importa, estoy haciendo la voluntad de Dios. Muhammad Ali, que no era creyente ni cristiano, dijo: yo temo a las personas que tratan mal al mesero, porque si yo estuviera en los zapatos del mesero me trataran a mí igual. Y yo recuerdo y reconozco y le he pedido perdón a Dios por lo mal que yo a veces trataba a los meseros. Ahora, después de un par de años de transformación que Dios me ha permitido caminar, yo practico eso. Yo conscientemente le digo: Señor, ayúdame a ser como tú. Ayúdame a pensar como tú. Ayúdame a ser más humilde. Poder preguntarle al mesero: ¿cuál es tu número favorito? Ojalá que no me digan 310, porque la propina va a ser el número favorito. Una vez hice eso, le pregunté, el bill eran como $19 y le pregunté a la mesera: ¿cuál es tu número favorito? Y me dijo 27. El bill era mucho menos y le di una propina de $27 porque quise bendecirla. No porque estaba pidiendo nada, quise reconocer su trabajo, su esfuerzo, ¿cierto? Eso es parte. Analícense ustedes mismos cómo yo trato. Es algo tan chiquito, pero que significa demasiado cuando realmente echamos y dice: wow, o no fui humilde con mi propia esposa. No fui suficientemente consciente de que ella me pidió que hiciera algo y le grité. Y la ira brotó por mis venas en vez de la humildad. Cuando tú decides ser una persona humilde, va a pasar algo. El mundo y los integrantes, las personas del mundo te darán la espalda. El mundo te dará la espalda. Cuando tú decides hacer lo que Jesús hizo en esta tierra, empiezas a cumplir con la voluntad del Padre. Un día te van a seguir y van a tirar ramos en el piso y van a preparar el camino con prendas y ollas, y a los días van a decir: mata a esa persona. La gente te va a apoyar hasta que tú le pongas límites. La gente te va a apoyar a que tú le digas: hasta aquí llegó, no me vas a maltratar más. Por eso esta iglesia es una iglesia de restauración, porque nuestro llamado, nuestra meta es entregarles esas herramientas para que ustedes sanen, restauren y después caminen en su propósito. Pero el mundo, cuando tú decidas hacer la voluntad del Padre, te van a la palabra dice, no se los traje hoy, dice que en los tiempos finales los seguidores de Jesús van a ser probados, van a ser puestos en la cárcel y van a ser matados. En estos tiempos tenemos que tener conciencia de que ser humilde, ser como Jesús, nos van a criticar, nos van a juzgar, nos van a dar la espalda y nos van a matar. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo, que por su sangre murió y resucitó por nuestros pecados, y por su sangre somos salvos, somos sanos. Tu enfoque debe estar en cumplir humildemente la misión. Tu enfoque debe estar en cumplir humildemente la misión. ¿Cuál es la misión? Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Esa es nuestra misión: hacer discípulos, sanar la iglesia. Mateo 28, del 19 al 20. Entregaré mi vida en humildad para hacer su voluntad. Ahí está la misión. La pueden leer si no la sabía. Entregaré mi vida en humildad para hacer su voluntad. Entregaré mi vida en humildad para hacer su voluntad.
La humildad reconoce que perderlo todo es ganancia. Jesús entró a Jerusalén en la entrada triunfal, preparando el camino para lo que venía, que lo vamos a ver el próximo domingo. Una persona humilde no se defiende. ¿En qué momento Jesús se defendió? Lo vamos a ver el próximo domingo. Cuando Pontius Pilate le habló y le dijo, yo puedo salvarte. Calladito. Calladito. Una persona humilde no se defiende. Permite que Dios pelee sus batallas. Responde a la persona que lo está criticando, que le viró la espalda, que lo está apedreando. Responde con la palabra de Dios y permite que Dios te justifique frente al mundo. Las mentiras sobre tu persona nunca van a cesar. Las mentiras sobre tú como individuo no van a parar, no van a cesar. Hasta el día de hoy hablan mal de Jesús y era el Hijo de Dios y vivió perfecto. No le pudieron encontrar ni una. Los fariseos intentaban ponerle trabas para que se equivocara y nunca se equivocó. Vivió una vida plena, perfecta. Por eso lo mataron, lo sacrificaron, lo crucificaron, porque él era la palabra de Dios. Él contestaba con la palabra de Dios. Él no se defendía. Él permitía que el Padre peleara por él. Algunos ejemplos de que hablan mal de Jesús. Dicen que él tuvo relaciones con María Magdalena. Dicen, para justificar la agenda actual, que él era homosexual. Dicen que él no era el Mesías, solamente era un profeta más, igual que Daniel, igual que Jeremías. Siguen hablando mal de él, aún haber vivido una vida en humildad, demostrándonos a nosotros el camino a seguir. La entrada de Jesús a Jerusalén, ¿qué hizo? ¿Cuál es el propósito de la entrada triunfal? ¿Por qué este mensaje? La entrada de Jesús a Jerusalén nos demostró la voluntad del Padre y la humildad del carácter de Jesús. Y la profecía cumplida. Que lo que Dios dijo se cumplió. Que todo lo que Dios te promete, que te dice, que te escribe, que tú estás en tu tiempo de journal con el Señor en la mañana y Dios te da una promesa y tú la escribes y dices, yo no creo que esto va a pasar, pero bueno, Señor, si tú me lo dices, yo confío en ti, va a pasar, porque Dios no es un Dios que miente. La entrada triunfal fue la profecía cumplida y la promesa cumplida, y de igual manera nosotros estamos entrando en un tiempo. Nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos entrando en una época que nunca se ha visto tal y como lo que estamos viviendo hoy en día. Se acerca el tiempo para el regreso de Jesús. ¿Cómo nosotros nos vamos a preparar para ese momento? ¿Cómo nos estamos preparando para cuando nos toque a nosotros enfrentar algo como lo que Jesús tuvo que enfrentar? ¿Estamos realmente dispuestos a morir por nuestra fe? ¿O es una fe lukewarm, tibia? Ser humilde no significa que eres débil. La vida de Jesús nos modeló la verdadera humildad aquí en la tierra, en un cuerpo humano igual al tuyo, igual al mío. Un cuerpo humano. Por eso Él nos vino a demostrar que sí se puede. Nos vino a demostrar que si somos mansos y humildes como Él, podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, porque Él nos dejó un consolador. Él nos dejó un Espíritu Santo. El Espíritu que Jesús nos entrega es el que nos da la autoridad para caminar y hacer lo mismo que Él hizo. Y si lo hacemos en humildad,
vamos a ver los resultados. Si aceptamos ese carácter, si nos restauramos, si nos procesamos, si permitimos atravesar por ese desierto, Dios dice, le puedo dar un poquito más. Es como mi hijo Jesús. En él, en ella puedo confiar. Y tú vas a ir viendo cómo Dios te va llevando a cumplir el propósito que Él tiene para cada una de sus vidas. Y colectivamente sanar la iglesia, sanar la novia. La palabra dice que Él viene en un caballo, ahora sí. Él viene no en un burro, en un caballo blanco por su iglesia. Y su iglesia está sin mancha y sin arruga. Y actualmente la iglesia no está sin mancha y sin arruga. La iglesia está herida, desmaquillada. El traje está todo sucio de boda. Nosotros tenemos la responsabilidad de sanarla, de prepararla, de santificarla para la venida de Jesús. ¿Cómo empezamos? Teniendo compasión por las personas, compasión por nosotros mismos, compasión por la novia, teniendo compasión que vimos la semana pasada y adoptando un carácter de humildad. Un carácter montado en un burro salvó el mundo. Montado en un burro salvó el mundo. Una semana estaban diciendo Hosana, Hosana, y a los 5 o 6 días lo estaban crucificando. Y así somos los seres humanos. Un momento estamos calientes, otro momento estamos fríos, un momento estamos acá, otro momento estamos deprimidos. Y Jesús nos dice, mírame a mí, yo soy el ejemplo a seguir. Yo soy el que te puedo llenar esos vacíos. Yo soy el cirujano. Yo soy el médico. Yo soy el que vino. Yo soy la verdad y el camino. Y a través de mí encontrarás libertad, encontrarás sanidad, encontrarás propósito, encontrarás vida eterna, encontrarás todo lo que has buscado en los lugares incorrectos. Está en mí. Solo mírame a mí y mira cómo yo entré a Jerusalén. Mira el camino que yo tuve que caminar para que tú hoy pudieras estar aquí escuchando este mensaje. Amén. Amén, Jay. Amén, dice Jay. Si nos ponemos de pie, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos prepare para esta semana tan especial en nuestra fe, preparándonos para decirle a otra persona que Jesús resucitó, que Él no es un Dios que murió, Él es un Dios que la tumba se vació y la tumba está vacía. Y el próximo domingo yo los reto a que inviten a una amiga, a una hermana. Las personas están más abiertas a venir en días específicos del año porque Dios tiene algo preparado para esa persona. Y Dios te quiere usar a ti para bendecir a alguien más. Para que no nos quedemos con lo que Él nos ha dado. Poderlo entregar por gracia lo que por gracia Él nos ha dado. Hay personas muy heridas allá afuera. Hay personas a punto de suicidarse. Hay personas a punto de divorciarse. A punto de tirar la toalla con la fe. A punto de tirar la toalla con sus vidas. Y solamente están esperando que tú abras tu boca y tú le digas, no tires la toalla. Jesús te ama. Él murió por ti y por mí. Ven, vamos a la casa del Señor, la casa de oración, a donde vamos a adorar al Rey que resucitó. Y que la sangre de Jesús funciona hoy igual que como funcionó hace 2000 años. La sangre de Jesús es la que sana. La sangre de Jesús es la que nos da esperanza y vida eterna. Él pagó un precio muy alto para que nosotros estuviéramos aquí hoy. Padre, yo te doy las gracias por este mensaje. Te doy las gracias porque tú enviaste a tu Hijo a demostrarnos, Señor, que Él es humilde y manso de corazón.
Yo te pido, Señor, perdón por cada una de nuestras ofensas, Señor. Yo te pido que tú nos limpies, nos purifiques, nos santifiques, nos lleves a conocer tu humildad, que te humillaron, te escupieron, te pusieron una corona de espinos, Señor, y tú no te defendiste, sino que tú permitiste que la voluntad de tu Padre Celestial se cumpliera. Y yo te pido, Señor, que nos des las fuerzas, la perseverancia, la consistencia de terminar lo que hemos empezado en esta tierra. Revélanos tu propósito, Señor, para cada una de estas personas de edades diferentes, de lugares diferentes, países diferentes, Señor. Revélales cuánto tú los amas en su intimidad. Revélales, Señor, que en esa cruz tú pagaste por todo, Señor, los pecados de ayer, los de hoy y los que vamos a cometer mañana. Tú nos limpiaste y nos sanaste a los que deciden seguirte. Yo te pido, Señor, por tu iglesia, por tu novia, que tú nos des el coraje, la valentía de hablarle a alguien esta semana que necesita recibir un abrazo el próximo domingo, que necesita recibir una palabra de aliento el próximo domingo, o en esta semana, o en el trabajo, o en la casa, en el apartamento, en el vecindario. Muéstranos, Señor, quiénes son esas personas que tú quieres conocer más, las personas que tú has apartado, Señor. Yo te doy gracias porque tu palabra nos dice: no teman manada pequeña, porque tuyo es el reino. Y aquí está tu manada, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad, Padre Celestial. Llévanos en esta noche a nuestras casas con bien. Protege nuestros carros, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuando hemos fallado, a pedir perdón cuando no hemos sido humildes, cuando hemos permitido que el orgullo crezca más que la humildad. Ayúdanos a ver a las personas con tus ojos, como tú las ves, con esa compasión del cielo, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que esta iglesia llamada Jump será utilizada para cumplir tu propósito en la tierra, Señor. Una persona a la vez. Una persona a la vez, Señor. Traes los que tú tienes para que puedan sembrar en tu iglesia y en tu reino. Te entregamos la honra y la gloria porque tú eres el Dios todopoderoso y el que viene montado en un caballo blanco, con un traje que tiene sangre, con ojos que tienen fuego y con una espada que sale de tu boca, cuando tú vienes a rescatar tu iglesia, Señor. Bendecimos esta noche, bendecimos este lugar y te damos gracias porque tú eres un Padre fiel y tú no te quedas con nada. Nos entregaste a tu único Hijo y hoy queremos entregarte a ti todo lo que somos, todas las áreas que todavía necesitan trabajo, Señor. Que tu mano sanadora penetre en esas áreas para traer libertad y sanidad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, y el pueblo de Dios grita.